Con un rendimiento del Fútbol Club Barcelona que deja un mal sabor de boca luego de su empate en Vallecas, un liderato compartido por Real Madrid y Girona que promete ser no solo una lucha bastante interesante, sino que regulará específicamente de qué es capaz esta Girona, además de una no solo espectacular victoria ante Mallorca por parte de Atlético Madrid, sino que continúa realizando este pequeño estándar de que es ahora mismo el gran rendimiento de este equipo español y de la mano de grandes estrellas como Antoine Griezmann siguen proyectando que tal vez sea el mejor momento de este Atlético Madrid. Es con ello que arrancamos el resumen de la jornada número 14 y con mucho más para analizar y resumir el día de hoy. Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente, es que arrancamos este resumen y el análisis de esta jornada número 14. Antes que nada, como siempre, realizando este pequeño espacio en el que les invitamos a, si están interesados en todo lo que nos dejan grandes ligas como la Liga o la Premier League y diferentes competiciones a nivel femenino en las que respaldan no solo su calidad, sino la gran relevancia con la que cuentan. Los invitamos a que nos puedan seguir a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube o Twitch. Además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco buscamos desarrollar este pequeño espacio de crecimiento en el que no solo fomentamos un pequeño espacio informativo de todo lo que nos dejan cada una de las jornadas de estas ligas tan importantes y relevantes, sino también un espacio en el que tratamos de comunicar, por ejemplo, en qué momento y específicamente cuando elaboramos contenido. Es con ello que, sin más, esperando que puedan suscribirse y seguirnos a través de todas estas plataformas, además cuyos enlaces se encontrarán en la descripción de cada una de las mismas. Así que diríamos que no podríamos perdernos. Esperamos que nos puedan apoyar este pequeño proyecto. Con ello que ahora sí arrancaríamos el análisis de esta jornada número 14. Como dijimos al principio, en la introducción, la verdad es que hay bastantes temas de los que hablar. Trataremos de ser bastante concisos en ello para poder gesticular de la mejor manera posible y darle el pequeño espacio que se merece a cada uno. Con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los resultados que dieron lugar a la jornada para luego echarle un pequeño vistazo a la clasificación para más adelante resumir cada uno de los eventos más destacados y como siempre pasar al momento con la fotografía destacada de esta jornada. Para ello pasaríamos a hablar rápidamente de los resultados que dieron lugar a este arranque de esta jornada número 14, como lo fue el enfrentamiento entre entre Alavés y Granada, el cual culminó con un 3-1. Más adelante, uno de los enfrentamientos de los que hablábamos al principio, como lo fue el enfrentamiento entre Rayo Vallecano 1, Fútbol Club Barcelona 1, luego un enfrentamiento bastante dispar y del que trataremos de destacar y detallar por las características que se presentaron en su enfrentamiento, como lo fue el Valencia 0, Celta 0. Más adelante encontraríamos bajo una representación bastante relevante de las actuaciones de Mason Greenwood y el patrocinio de todo lo que representa ahora mismo este Getafe. Encontraríamos su victoria ante 2-1 ante Almería, una Almería que ahora mismo representa uno de los clubes que a lo largo de esta temporada han cambiado de entrenador. Por ahora los resultados no respaldan esta idea, sí, pero por ahora diríamos que la certeza del tiempo es correspondiente a un nuevo entrenador, teniendo en cuenta las características del equipo. Veremos que ello le pueda significar tal vez una lucha por la permanencia un poco más pareja. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Mallorca, el cual culminó con un 1-0 bajo la gran actuación de Antoine Griezmann y uno de los claros representantes de cómo juega este nuevo Atlético Madrid. Adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Villarreal y Osasuna, una victoria bastante necesitada, tal vez no solo por el rendimiento, sino también por las características que se le han presentado a esta Girona a lo largo de esta temporada y que tal vez puede llegar a soltar un poco más el aire, predominándolo a través de ciertas frases o básicamente estructurándolo un poco más a través de esta convicción de obtener victorias como estas, tal vez puedan darle un paso más a sentirse un poco más confiado a la hora de establecerse en sus enfrentamientos,
Como mencionábamos, enfrentamiento que culminó con un 3-1, venciendo a su rival Osasuna. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Real Sociedad y Sevilla, uno de los eventos más destacados de esta jornada, y que no solo a través del renombre y las grandes características de ambos equipos, contaron con ciertas similitudes de equilibrio por parte del rendimiento de ambos equipos, pero también demostraron que Real Sociedad, a través de estas grandes características de juego, que no solo representan ahora mismo el beneficio de tener grandes aptitudes en rendimiento por parte del banquillo, sino también que la rotación ha sido fundamental para que este gran equipo de la mano, disculpen, de su entrenador Imanol Alguacil, por ahora represente uno de los equipos más difíciles de vencer en esta liga. Y por parte de Sevilla, también otro de los equipos que han cambiado de entrenador a lo largo de esta temporada. Por ahora, de la mano de Diego Alonso, del equipo, aunque no ha obtenido una gran cantidad significativa de derrotas, deberá mejorar teniendo en cuenta su clasificación. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Cádiz y Real Madrid, enfrentamiento que culminó con un 0-3, que no solo representó un poco más de certezas para este Real Madrid, teniendo en cuenta sus bajas y la llegada de nuevo de un poco más de soltura por parte de jugadores como Jude Bellingham o Rodrigo Góez, cual esperemos que beneficie muchísimo a este equipo, no solo por la competitividad, algo que destacamos continuamente, sino también para, diríamos, representarle bastante problemas a uno de los claros candidatos a ser bastante problemático en las posiciones más altas de la clasificación, como lo es Girona. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Real Betis y Las Palmas, enfrentamiento del cual culminó con un 1-0. También destacaremos más adelante. Y por último encontraríamos el enfrentamiento que dio lugar en las horas más cercanas a la elaboración de este análisis, como lo fue el enfrentamiento entre Girona y Athletic Club, un Athletic Club que no solo respaldado bajo una de las claras insignias que representa ahora mismo este proyecto, sino también el futuro cercano a este club, como lo es Iñaki Williams y Nico Williams. La verdad es que la representación de ambos jugadores y sus características de juego beneficiaron que pudiera obtenerse al menos un empate, algo que tal vez no le gustó demasiado al equipo de Mitchell, teniendo en cuenta su proyección de juego y que ahora mismo con un empate de Fútbol Club Barcelona le hubiera beneficiado bastante poder obtener una victoria, pero aún así, bajo el beneficio de estar en lo más alto de la tabla, creo que el rendimiento es bastante interesante y el cual trataremos de destacar más adelante y trataremos de hacerlo de forma bastante rápida. Para ello, realizaremos un pequeño vistazo por ahora a la clasificación, pasando por sus primeros 5 lugares, en este caso en los puestos más abajo de la clasificación, para asimismo en los lugares más adelantados de la misma. Es con ello que pasaríamos hablando de los primeros últimos 5 lugares en la clasificación. En el último puesto encontraríamos a Almería con 3 puntos. En el 19º lugar encontraríamos a Granada con 7 puntos. Más adelante a Celta en el puesto 18º con 8 puntos. En el puesto 17º encontraríamos a Mallorca con 9 puntos. Más adelante encontraríamos en el puesto 16º a Cádiz con 10 puntos. Y por ahora un equipo bastante cercano a estos 5 lugares que pueden llegar a representar la lucha por la salvación o la continuidad en esta liga, encontraríamos a Sevilla con 12 puntos. Para los primeros 5 lugares en la clasificación, ahora mismo, y bastante cercanos a ellos, encontraríamos a Real Sociedad en la posición número 6, obviamente destacando que en su posición número 6 se encuentra con la misma similitud de puntos con un viejo conocido, como lo es Athletic Club, un Athletic Club que en su posición número 5 se encuentra con 25 puntos. Más adelante, en el cuarto lugar, encontraríamos a Fútbol Club Barcelona con 31 puntos. En el tercer lugar, encontraríamos a Atlético Madrid con la misma cantidad de puntos. Y para los primeros 2 puestos en la clasificación, ahora liderando la competición de la liga y uno de los claros candidatos a no solo permanentemente obtener esta lucha por competiciones europeas, algo bastante destacable, sino también, ¿por qué no?, ser bastante problemático en la jerarquía de quién alzará el título de esta liga, de esta temporada. Encontraríamos a Girona y
a Real Madrid. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos que dieron lugar a esta jornada número 14. Como mencionábamos, la verdad es que la solidez y las características de juego en algunos equipos beneficiaron bastante a que, por ejemplo, la cercanía o la pérdida de puntos de Fútbol Club Barcelona no le afectará bastante la clasificación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Athletic Club y Real Sociedad se encuentran en una diferencia de algo cercana, pero no lo suficiente para ser problemáticos por ahora para el equipo. La verdad es que será bastante interesante de ver cómo se gesticula un poco más en las próximas 3 jornadas estos enfrentamientos, teniendo en cuenta, como mencionábamos, la verdad es que la cercanía entre el séptimo lugar y el tercer lugar todavía son bastante cortas, algo que beneficiará no solo al espectáculo, como siempre tratamos de destacar, sino también que nos beneficiará al poder ver cómo cada uno de los entrenadores de estos grandes equipos podrá no solo dar un poco más de margen y de equilibrio, muchos de ellos participando en competiciones europeas, sino también el cómo afrontarán a la liga teniendo en cuenta esta gran serie de enfrentamientos, algo que por ahora nos da ciertas certezas de que equipos como Valencia o Celta buscarán, no son tal vez a lo largo de sus próximas jornadas, obtener la mayor cantidad de puntos posibles, teniendo en cuenta la clasificación ahora mismo, recordando Valencia con 19 puntos en la posición número décimo o en la posición número 10. La verdad es que este proyecto no diríamos que sería la temporada específica para obligarle o tenerle en cuenta como uno de los claros candidatos a estar en lo más alto de la clasificación. Bajo su renombre y lo que representa Valencia debería estar ahí, sí, pero teniendo en cuenta las características del equipo, que poco a poco se ha llegado a afianzar en sus características de juego, que no solo el equipo de Rubén Baraja se encuentra con esta gran sintonía o este gran reencuentro con su afición al poder contar con una gran cantidad de jugadores hechos en casa, de que los canteranos han beneficiado mucho a este equipo, lo que no descubriremos el día de hoy, pero que en su enfrentamiento específico ante Celta demostró un poco más de certezas ante el equipo de Vigo. La verdad es que no diríamos que estas palabras evidenciaron que claramente Valencia mereció la victoria. Lastimosamente para Valencia, aquellos que convierten más goles son los que se llevan la victoria. Para ese enfrentamiento, lastimosamente, no pudimos ver una definición o una apertura del marcador, pero aún así evidenció grandes características de juego, en las que también podríamos destacar a Thierry Correira o Sergi Canós. La verdad es que desempeñando grandes facetas de juego y en que los adelantamientos son pieza fundamental para el equipo, especialmente bajo la dirección de Rubén Baraja y las continuas sintonías en las que se debe establecer este equipo continuamente para un jugador que es de continua presión y de continua constancia al poder determinar su entorno, disculpen por la redundancia, el poder determinar no solo su entorno, sino también cómo puede llegar a generar adelantamientos, algo que continuamente genera esta Valencia y que poco a poco busco eh, casi, tal vez no solo desarticular, sino desenfocar en la proyección de juego de este Celta. La verdad es que lo hemos visto en enfrentamientos en los que, por ejemplo, Celta enfrentó a Athletic Club, en el que las transiciones de juego le pueden llegar a costar bastante, siendo un equipo con jugadores bastante capaces como Jonathan Bamba o Oscar Mingueza por las bandas y tal vez en su reconversión en esta posición en tal vez un refuerzo más para el bloque defensivo, pero también con un aporte un poco más de estabilidad y crecimiento a la hora de la expansión de juego. La verdad es que este Celta, que tiene grandes, como mencionábamos, grandes jugadores y una proposición de juego bastante interesante, muchas veces enfocada a tal vez no solo desarticular a tu rival, sino enfocarlo en que te haga la menor cantidad de daño posible y asimismo establecerte poco a poco en el campo para crecer dinámicamente bajo las condiciones de jugadores bastante relevantes para este Celta, como Thiago Aspas,
Bajo todas estas características presentadas por ambos equipos, la verdad es que al final presentaron un pequeño equilibrio en el que, como mencionábamos anteriormente, por las características de cada uno de los equipos, llegaron a representarse de forma bastante interesante, pero al final no fueron suficientes para poder encajar una victoria. Como mencionábamos, una Valencia en el 10º lugar y un Celta que tal vez necesitaba un poco más el poder obtener una victoria. Como mencionábamos, enfrentamientos como estos, bajo cierta paridad de lo que mencionábamos en el arranque, le hubieran dado un poco más de, claramente, el beneficio de 3 puntos, pero como siempre ante rivales tan importantes y tan difíciles como Valencia, la verdad es que una victoria tal vez hubiera significado el inicio de una buena o eficiente seguidilla de partidos, teniendo en cuenta que los próximos rivales para este Celta encontraríamos su enfrentamiento ante Cádiz, y para Valencia vamos a revisarlo, lastimosamente lo acabo de olvidar, sería aquí está, contra uno de los líderes de la liga, nada más y nada menos que Girona. La verdad es que, teniendo en cuenta las características de ambos equipos, las certezas de al menos poder obtener un punto pudieron llegar a ser insuficientes para ambos, pero creo que la representación de cada uno de los mismos en el campo y la proyección de su juego, mmm, la verdad no desmeritaba más ni acreditaba menos. Por ello, por ahora esperemos que ambos equipos, a través de esta pequeña proyección de puntos, puedan crecer un poco más, teniendo en cuenta sus próximos rivales. La verdad es que uno necesitará una victoria obligatoria, teniendo en cuenta no solo su rival, sino la proyección del mismo, viniendo de una derrota ante Real Madrid para esta jornada. La verdad es que este Celta, y algo que trataremos de analizar a futuro, necesitará vencer a Cádiz, no solo bajo la certeza de tal vez poder llegar a mantener a su entrenador, sino también que la cantidad y la necesidad de puntos poco a poco, y teniendo en cuenta que es un rival cercano a la clasificación, ahora mismo Cádiz con la posición número 16ª y con 12 puntos, disculpe, con 10 puntos. La verdad es que es bastante necesario esta victoria ante Cádiz por parte de Celta. Algo que poco a poco, a través de victorias necesarias, puede llegar a ser establecida el cómo Getafe pudo afrontar su específico enfrentamiento ante Almería. La verdad es que no solo representó una consecución de acciones de juego bastante relevantes para este Getafe, siendo que tal vez no lo denominaríamos el equipo con peor eficiencia a la hora de generar disparos al área rival, pero sí ha demostrado que no han sido consistentes en su cantidad de disparos a la hora de enfrentar a rivales un poco más de medida menor, teniendo en cuenta la clasificación, obviamente tratando de ser bastante respetuosos con Almería, con la proyección de juego que ahora representa el equipo, pero aún así, como mencionábamos, una victoria era bastante importante ante un rival que está en posiciones de descensos. Claramente para este Getafe, muchas veces lo hemos mencionado en análisis y en jornadas anteriores, que la necesidad de poder recobrar puntos y afianzarse a través de ellos, en los que es necesario no solo una victoria, sino enfocar lo mejor de tus características de juego ante rivales, en los que puedes llegar a ser bastante dominante y propositivo, fueron la pieza fundamental para su enfrentamiento ante Almería. Como mencionábamos, un rival que no solo llega con un nuevo entrenador, ahora mismo con Garzca Garitano, sino que también, disculpen, tal vez ahora mismo esta Almería es una de las piezas que, a través de todos los rivales en la competición, se encuentra mayormente favorable para vencer. La verdad es que, lastimosamente para el equipo, ahora mismo es uno de los claros candidatos por la lucha continua por este descenso. No diríamos que por ahora su descenso está casi pronosticado, todo ello solo lo dirá el tiempo. Tenemos de
ser un poco precavidos en lo que le espera al equipo, pero la verdad es que ante enfrentamientos como estos en los que pudieron llegar a ser un poco más positivos en el arranque, algo de lo que ya nos tiene acostumbrados este Almería a lo largo de todas las jornadas que han llegado a presentar a esta liga, siendo capaz de poder marcar desde el principio, en dominar por los carriles, básicamente beneficiados no solo de las grandes condiciones de Andrán en Barba, sino también de estos momentos en los que las pausas y los adelantamientos dan un poco más de sintonía, aprovechando los continuos retrocesos de tu rival. La verdad es que llegó a ser un arranque bastante interesante, pero quedaba esta certeza de que Almería no podría llegar a ser capaz de mantener una victoria, algo que, como decimos, se ha llegado a repetir continuamente para el equipo y que para este Almería, para Getafe, representó el poder contar con un poco más de eficiencia a la hora de afrontar cómo generar avances dinámicos, algo que le costó bastante tener en cuenta su proyección de juego bastante estandarizada en no solo crecer por las bandas y verse bastante beneficiado del cambio de las mismas, algo que muchas veces no solo proyecta que el equipo a través de pequeños dinamismos y poder ahorrar la mayor cantidad de esfuerzos posibles con estos cambios de banda muchas veces pueden llegar a gesticular mayor de forma más eficiente el rendimiento de cada uno de sus jugadores, en el que no solo José Ángel Carmona representó en los primeros momentos de este enfrentamiento un poco más de beneficio a la hora de la salida de juego, para luego parecer un poco más por estos sectores de Mason Greenwood, siendo Mason Greenwood un jugador bastante polivalente a la hora de poder jugar en varias zonas del campo, específicamente al poder disparar con sus dos piernas hábiles, o básicamente tener sus dos piernas hábiles con la capacidad de disparo, algo que benefició mucho a este Getafe a la hora de poder encontrar no solo con una definición de bastante lejana, sino también su capacidad de regate. Al final generaron estos rompimientos del bloque defensivo de Almería y que estandarizaron no solo que el equipo pudiera fundamentar un poco más la búsqueda de la senda de la victoria, sino también darle un poco más de protagonismo a jugadores como Borja Mayoral. La verdad es que el sacrificio y la representación de juego muchas veces siendo la pieza fundamental en adelantarse y esperar a los momentos de recuperación para sí mismo, hacer que el equipo avanzara, fueron fundamentales para esta victoria ante Getafe y que asimismo le dan un poco más de certezas a este equipo. Algo que buscará continuamente, la representación de certezas, es otro de los equipos de esta liga, especialmente el equipo de la mano de Manuel Pellegrini, un Real Betis que en su enfrentamiento ante Las Palmas no solo tenía esta necesidad de ganar, como muchas veces mencionábamos, la verdad es que en equipos como estos, no solo la similitud de poder generar rendimientos será crucial a la hora de estos pequeños preludios a la mitad de la temporada, en el que muchas veces diríamos que por la llegada y la finalización de ciertas competiciones europeas para la clasificación de muchos equipos puede llegar a representar un bajón o un crecimiento, muchas veces estandarizado por la rotación del equipo y la cantidad de minutos jugados, en los que este Real Betis crucialmente debería ser no solo proyectado para poder ahorrar la mayor cantidad de minutos posibles y gesticular su juego de forma óptima para básicamente ganar la mayor cantidad de puntos posibles y que tal vez puedan traducirse un poco más en sus características de juego, básicamente dar rédito a las grandes características que han llegado a evidenciar a lo largo de esta temporada. Sí, pero también, como mencionábamos, un poco más de seguidilla de buenos resultados le darían un poco más de eficiencia a la hora de poder llegar eh, a la mitad de esta liga y asimismo con un poco más de soltura poder afianzarse en lo más alto de la clasificación. Recordando que para este enfrentamiento ante Las Palmas, este Real Betis llegaba en la posición séptima con 24 puntos. Como mencionábamos al principio, la verdad es que la cercanía entre la posición número 3 y la posición número 7 en la clasificación de la liga es bastante cercana. Ahora mismo con un Atlético Madrid en la tercera posición con 31 puntos y un Real Betis en la séptima posición con 24 puntos.
Teniendo en cuenta estos 6 puntos, la verdad es que 7 puntos, disculpen, no diríamos que es definitorio que Real Betis pueda llegar a alcanzar a Atlético Madrid. No diríamos que se trata de esto, este paréntesis, sino más bien que su proyección de juego le puede llegar a beneficiar bajo la participación en competiciones europeas y el estándar de rendimiento, algo que específicamente tratamos de exponer en este argumento, y que en su enfrentamiento ante Las Palmas demostró que tal vez la eficiencia en la colectividad en el arranque son cruciales para poder afrontar una victoria para este Real Betis. Muchas veces a lo largo de diferentes jornadas hemos explicado, tratado de analizar que el equipo de Mauricio Pellegrini no solo es beneficioso en el contraataque, sino la estructuración del mismo representa una guía continua para poder llegar a lo más adelantados posibles en el área rival y asimismo encontrar una de las piezas fundamentales por la que enfrentamientos como estos pueden llegar a obtener una victoria, como lo es la guía y continua representación de Isco Alarcón en esta Real Betis. La verdad es que ahora mismo para este enfrentamiento entre Las Palmas no diríamos que este Betis fue bastante dominante, sí en las acciones de juego en el primer tiempo, algo que al final benefició no solo el poder obtener una apertura al marcador, sino también como mencionamos anteriormente, un poco más de guía y soltura por parte de Isco Alarcón para la representación del equipo y que al final le dieron una victoria bastante importante con la aparición un poco menos destacada, pero sí más relevante de jugadores fundamentales para el equipo. En el que, hablando de jugadores fundamentales, la verdad es que ahora mismo la representación del Fútbol Club Barcelona y su rendimiento en sus últimos dos enfrentamientos han dejado bastante que desear, no solo a su afición, sino a la proyección que podría llegar a tener el equipo a lo largo de esta temporada, teniendo en cuenta que sus últimos dos enfrentamientos ante Alavés y Rayo Vallecano significaron el perder puntos y con equipos con grandes capacidades de jerarquía y la obtención de rendimientos bastante establecidos en poder obtener victorias no solo de la mejor manera posible, sino también de forma bastante dinámica en el que tal vez los planteamientos o las su vicisitudes de los dichos enfrentamientos le pueden llegar a determinar no encontrarse de la mejor manera posible, pero aún así representar una victoria a través del talento es que el perder un punto significa drásticamente el que equipos como Real Madrid y Girona ahora mismo poco a poco se alejen, o bastante específico y redundante, sino que también eh, ello significa que a través de estos pequeños estados de rendimiento, tal vez la exposición de las mejores características del equipo no llegan a traducirse de forma eficiente. Algo que vimos específicamente, ya hablando del enfrentamiento entre Rayo Vallecano y Barcelona. La verdad es que, aunque podríamos destacar mucho el por qué Fútbol Club Barcelona llegó a casi drásticamente a través de sus objetivos perder este enfrentamiento ante el Rayo Vallecano, la verdad es que se encontraba con un equipo que siempre le ha sido problemático y que a través de que específicamente de las continuas presiones y los acompañamientos de Oscar Valentín, la verdad es que el equipo le presentó varios problemas en la salida de juego a este Fútbol Club Barcelona, un Fútbol Club Barcelona que contaba, por ejemplo, con la titularidad de uno de sus grandes representantes en los últimos años, como lo es Frenkie de Jong, estableciendo un poco más de soltura a la hora de la eh, descarga y solicitud del balón en los inicios del arranque de una jugada, ¿sí? Pero que también genera un poco de sintonía a la hora de poder jerarquizar un poco más los acompañamientos entre su asociación de juego con Oriol Romeu. Con ello, básicamente demostró que al ser jugadores que tal vez no tenían un poco más de acompañamiento y soltura al no jugar juntos desde cierta tiempo, la verdad es que no diríamos que es una pieza fundamental o excusable porque Fútbol Club Barcelona no llegó a representar lo mejor de sí, teniendo en cuenta que son jugadores que continuamente juegan y se encuentran a sí mismos en entrenamientos, no diríamos que es una excusa específica de por qué el equipo no funcionó, pero sí estableció que muchas veces, aunque contaba con una salida de juego un poco más eficiente, perdón, la asociación y crecimiento en zonas más adelantadas del campo tenían esta tendencia a retroceder continuamente y no encontrar una finalización, en el que básicamente la conexión por las bandas siempre ha sido crucial para este Fútbol Club Barcelona,
muchas veces esperando la llegada de jugadores como Frenkie de Jong o Pedri para la finalización o la asociación específica en el área rival. Todas estas fueron características que no pudieron ser evidenciadas en este enfrentamiento ante Rayo Vallecano o en muy pequeñas fases de juego, en el que se notó bastante en los momentos específicos en los que llegaron los primeros cambios para este Fútbol Club Barcelona, tratando de establecer un poco más de soltura en el campo y dinamismo a la hora de algo que ya estaban haciendo bien, como eran las descargas, el crecimiento en la primera línea de la mitad del área, disculpen, del, del campo, en la primera mitad del campo rival, o sea, en la mitad de la cancha. Con ello, con la entrada de Ilkay Gundogan y Joao Félix, se generó un poco más de dinamismo a la hora de poder obtener el balón y generar dinamismo por las bandas. Eso sí, pero al final no fueron suficientes para que Fútbol Club Barcelona no solo pudiera llegar a representar lo mejor de sus características de juego, sino también poder afrontar una victoria. La verdad es que se notaba bastante que el equipo no podía llegar a ser competitivo a la hora de las finalizaciones de juego con este Rayo Vallecano. Tampoco diríamos que fue un continuo dominio y contraataque del equipo de Vallecas, pero sí evidenció que bajo la soltura y la finalización al final dependieron de un autogol para poder afrontar al menos un punto, algo que por ahora le deja en una posición bastante indeseable teniendo en cuenta su proyección de juego y que ahora mismo algo que también le afectará bastante será su proyección en las próximas horas teniendo una participación en competiciones europeas, la cual también le requiere el poder afrontar lo mejor de su talento para obtener una clasificación. Por ahora, como mencionábamos, uno de los equipos con mejor rendimiento a lo largo de esta liga ha sido Atlético Madrid, no solo por sus grandes características de juego, algo que mencionábamos muchas veces en muchos de los análisis, por ello también trataría de disculparme si continuamente puedo llegar a ser repetitivo, pero muchas veces la finalización o el resumen de muchos análisis puede llegar a generar un poco más de tendencia en que tal vez en los momentos en el que el rendimiento no es suficiente, específicamente la denominación de las palabras características de juego pueden llegar a ser representadas no solo por sus jugadores y específicamente bajo cómo pueden llegar a gesticular específicamente un enfrentamiento a través de su experiencia y sus movimientos en el campo, sino también cómo pueden llegar a generar un poco más de equilibrio con las experiencia y básicamente las características mencionadas anteriormente por cada uno de sus jugadores, sino también ello cómo puede representar el mejor dinamismo a la hora de específicamente ser un poco más tácticos en los procesos de juego. Con los procesos de juego tratamos de evidenciar específicamente bajo este argumento el cómo el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Mallorca pudo generarle tal vez un poco de problemas al inicio para el equipo de el Cholo Simeone, sino también evidenciar que muchas veces aunque la apertura del marcador no puede llegar a ser eh, o visualizarse de forma tempranera, la verdad es que el equipo pueda llegar a generar finalizaciones o establecerse en el campo siempre dan esta sintonía ahora mismo en esta temporada de Atlético Madrid, algo que querrían poder tener muchos equipos, es que poco a poco generará las chances o las oportunidades suficientes para poder marcar y asimismo no ser o generar esta tendencia a fallar en los momentos cruciales, algo que sin duda ha sido pieza fundamental Antoine Griezmann, no solo como mencionábamos al principio de este análisis, pieza fundamental para la fundamentación de por qué el equipo se encuentra con un rendimiento bastante interesante, sino también con esta grandes oportunidades de finalización, como lo pudimos ver en este enfrentamiento ante Mallorca, desde el beneficioso del juego aéreo y que como mencionábamos en el paréntesis en el arranque de este análisis de este enfrentamiento específico, la verdad es que los parámetros de este enfrentamiento ante Mallorca le beneficiaron poco a poco a gesticular lo mejor de sí, asimismo generar adelantamientos, muchas veces enfocados en grandes actuaciones y rendimientos bastante espectaculares, podríamos denominarlo
a lo largo de muchos minutos, como lo ha sido la gran proyección de Samuel Lino en este Atlético Madrid, y que al final benefician mucho a que, por ejemplo, Pablo Barrios en el mediocampo pueda tener un poco más de soltura y el enfocar la mayor cantidad de metros posibles para este Atlético Madrid, en el que la mayor cantidad de carriles posibles al final da un juego bastante dinámico, y lo pudimos ver en este enfrentamiento ante Mallorca, que al final afianzaron una victoria bastante consistente. Como mencionábamos, poco a poco el dominio de este Atlético Madrid en este enfrentamiento ante Mallorca dio esta certeza de que en algún momento tendría la solidez y la certeza clara de poder marcar y así mismo determinar un poco más el enfrentamiento a su favor y gesticular un poco más que este Mallorca, aunque acostumbrado a retroceder en el campo para así mismo salir y expandirse, que estas expansiones a través del dominio de los carriles, como mencionábamos, no llegaran a dar certezas suficientes para encontrar una derrota por parte del equipo de Cholo Simeone, y que por ahora demuestra no ser un equipo solamente capaz, sino que sus aptitudes de juego demuestran que el rendimiento y la soltura han beneficiado mucho al equipo ahora en su clasificación, y que poco a poco se encuentra en las posiciones más altas de la tabla, teniendo en cuenta que también es un equipo que participa en competiciones europeas. También le da un poco más de soltura al poder llegar a afrontar estos enfrentamientos, teniendo en cuenta la solidez en los puntos en liga y que poco a poco puede estar en lo más alto de la clasificación. Algo que también buscará esta Real Sociedad, teniendo en cuenta su invicto en UEFA Champions League y que ahora ante rivales tan difíciles como Sevilla, un Sevilla que ahora mismo no se encuentra en el mejor estándar de rendimiento, sí, pero siempre llega a ser problemático, lo ha demostrado en su enfrentamiento ante Celta o Real Madrid. La verdad es que, aunque ahora mismo el equipo de Diego Alonso no se encuentra, diríamos que en la mejor representación de lo mejor que puede llegar a ser este equipo, la verdad es que siempre es un equipo bastante trabajado y que las consecuciones de juego, las aperturas de marcador y las conducciones de jugadores como Iván Rakitic siempre son cruciales para hacer problemáticas ante rivales tan difíciles como esta Real Sociedad. Una Real Sociedad que contó con la aparición de un jugador bastante clave y que con un rendimiento bastante prometedor bajo la gran seguidilla de partidos que puede llegar a tener esta Real Sociedad, como mencionados, un participante claro en esta UEFA Champions League, y por qué no, que puede llegar a estar hasta las mayores instancias de esta competición. Trataremos de tampoco abarcarle demasiado a esta Real Sociedad por ahora, pero que bajo el beneficio de también la aparición de grandes jugadores para la lucha por un poco más de permanencia y soltura a la hora de gesticularlo mejor en el campo, es que las grandes actuaciones de Omar Sadik han representado bastante para esta Real Sociedad, teniendo en cuenta no solo un jugador bastante acostumbrado a los duelos continuos ante defensas bastante difíciles y acostumbradas al beneficio del juego físico, muchas veces acorralando a tu rival por parte de Sevilla, para así mismo la recuperación del balón se haga de forma bastante dinámica. Con este dinamismo tratamos de exponer que muchas veces, bajo las características de jugadores bastante relevantes como lo es Bade, que lastimosamente salió lesionado para este enfrentamiento, buscaban no solo recuperar el balón, sino asimismo salir de forma dinámica en estos procesos de juego, y que ello pudiera gesticular un poco más las presiones y los adelantamientos de esta Sevilla, algo que continuamente buscó de emplear en este enfrentamiento entre Real Sociedad. Sí, pero que no diríamos que fueron suficientes para poder darle un poco más de certezas al equipo. La verdad es que las características de ambos equipos dejaron evidencia que uno estaba mayormente preparado para generar disparos y contundencia en los momentos que pudiera ser vital, los adelantamientos por las bandas y el desgaste físico de su rival por parte de Real Sociedad, y otro establecido en que poco a poco el crecimiento de los carriles y los adelantamientos de jugadores en segunda jugada como Iván Rakitic serían pieza fundamental para determinar si esta Sevilla podría ser suficiente para obtener una victoria, podría ser suficiente para obtener una victoria. Lastimosamente no se dio para el equipo, pero aún así evidenció, como mencionábamos, grandes características de juego que vale la pena destacar por parte de esta Sevilla, pero que lo ha demostrado en sus últimos tres enfrentamientos, teniendo en cuenta que si mencionamos el rendimiento
del que mencionábamos al principio del análisis. Por ahora, siendo uno de los equipos que ha cambiado de entrenador en esta temporada y bajo un rendimiento que no le ha digamos que no le ha afectado demasiado, pero que sí llega a dar un poco más de incertidumbre de qué es capaz del equipo y si alguna vez en esta temporada podríamos llegar a ver un poco más de protagonismo por parte de esta Sevilla. Como mencionábamos, en sus últimos 5 enfrentamientos ha contado con 5 empates, algo que por ahora le ha dado 12 puntos, teniendo en cuenta la clasificación en la tabla y em, que por ahora su arranque fue bastante negativo. Con estos 12 puntos, diríamos que poco a poco puede llegar a salir de la lucha por las zonas de descenso y la permanencia, aunque puede llegar a sonar algo irreal bajo este Sevilla ahora mismo. Puede ser una de las piezas fundamentales a evitar en esta temporada, claramente, pero será un objetivo permanente por ahora para esta temporada y será el único objetivo por el que podrá luchar este Sevilla a lo largo de esta temporada. La verdad es que teniendo en cuenta la cercanía y que poco a poco a través de cada jornada estamos más cerca de la mitad de esta competición, diríamos que esta Sevilla poco a poco ha dejado bastante que desear, teniendo en cuenta los cambios y los problemas que ha tenido. Trataremos de ser eh, bastante pacientes con este equipo. La verdad es que claramente es uno de los equipos que puede llegarse a exigir bastante por las grandes características de sus jugadores y su gran proyección de juego. La verdad es que en zonas tan retrasadas representa continuamente mm, una desdicha, no solo para su afición claramente, sino para el gran proyecto que ha representado este Sevilla en los últimos años. Y por parte de esta Real Sociedad, victorias tan relevantes como esta ante rivales tan difíciles solo representan el gran inicio de temporada que ha tenido el equipo, que bajo su proyección en competiciones europeas puedan seguir haciéndolo de la mejor manera posible. Algo que por ahora han llegado a establecer estos dos equipos para este último enfrentamiento de la jornada número 14 de la liga, como lo fue el enfrentamiento entre Girona y Athletic Club. Como mencionábamos, dos equipos con no solo un gran rendimiento a lo largo del inicio de esta temporada, sino que también a través de su solidez de juego y de la exposición continua de sus grandes características de juego, fomentando no solo la mejor apertura de sus estrellas, como los hermanos Williams por parte de Athletic Club, sino también el claro dominio de las zonas del campo por parte de Girona. Muchas veces le benefician a tener enfrentamientos continuamente de paridad ante rivales tan difíciles. Muchas veces hemos hablado de las características de juego de este Athletic Club con bastante beneficiosas del juego de conducción y el contraataque, algo que puede llegar a gesticular y ha sido una herramienta bastante útil para el equipo a través de no solo el desgaste físico y la conectividad de muchas zonas del campo, sino que también a través de estas herramientas siempre puede llegar a generar una pequeña estructura o momentos en los que puede llegar a ser dominante. Muchas veces este dominio no representa el ser dominante con el balón o representar la mayor cantidad de acciones de juego, pero sí siempre ser un equipo bastante capaz en los momentos en los que puede llegar al área rival. Lo ha demostrado a lo largo de esta temporada, que asimismo le dieron una gran participación en este enfrentamiento ante Girona. La verdad es que como mencionábamos anteriormente, la Girona acostumbrada no solo al dominio del campo a través de la posesión, sí, no diríamos tampoco que fue una posición continua, pero si nos vamos específicamente a la estadística o un porcentaje un poco más que nos dé una medida de qué tan cerca estaba el equipo del dominio de la posesión del balón, encontraríamos un 60% bajo un 40% de Athletic Club, algo que no solo beneficia al equipo, muchas veces está condicionado a poder gesticular grandes acciones de juego y continuidad del balón, para asimismo poder afrontar llegadas desde atrás y que ellas beneficien no solo el juego aéreo, sino disparos lejanos, algo que pudimos ver en este enfrentamiento, el cual condujo y le presentó a ciertas características problemáticas para este Athletic Club, algo que
podría llegar a destacarse bastante para rivales, ante el beneficio de sus rivales para este Athletic Club es que tal vez las transiciones de juego le pueden llegar a costar algo, teniendo en cuenta las grandes conducciones de juego de este Athletic Club. Obviamente, estas tienen que generar un problema en algún momento, algo que continuamente se llega a trabajar por parte del equipo de Ernesto Valverde, pero que aún así nos dieron un enfrentamiento bastante interesante al poder ver diferentes conducciones y diferentes acciones de juego que iban de una área arriba a la otra, algo que representó no solo esta gran variedad, sino esta continua lucha por ver cuál de estas dos características de juego podría llegar a enfocar lo mejor de cada uno de estos equipos y asimismo que ello generará una victoria, algo que por ahora no llegó a suceder para el equipo, para cada uno de los equipos, pero aún así representa el gran nivel de los de Girona y Athletic Club. Teniendo en cuenta que ahora mismo son dos de los equipos con características de juego bastante relevantes y que la mejor exposición de estas le han representado siempre el poder obtener la victoria. Diríamos que el evento, el momento destacado sería este enfrentamiento entre Athletic Club y Girona o Girona Athletic Club. Tal vez a través de un empate diríamos que es algo problemático ponerlo en la figura del momento más destacado o la fotografía destacada de esta jornada. Puede llegar a ser razonable, por supuesto, pero el motivo específico por el cual estos dos equipos se encuentran en el momento o la fotografía destacada de esta jornada número 14 es como la exposición de juego y el beneficio de ser dominante bajo tus mismas características y la representación no solo de tus jugadores a través de estas ideas de juego, una orientada al dominio del campo a través de la posesión, claramente por parte de Girona, pero que no solo se establezca en juego de posesión, sino que el beneficio del juego aéreo, las características de crecimiento a través de las conducciones y los adelantamientos beneficien mucho a equipos como Girona y que por parte de equipos como Athletic Club, que las presiones, los adelantamientos y la conectividad entre jugadores por las bandas y que asimismo siempre tenga una pieza fundamental para poder rematar en el área rival, eran dos ideas fundamentadas en muchas veces el poder crecer a través del rendimiento y la seguidilla de partidos en las que no solo estas características puedan ser expuestas de forma exponencial, sino que también ello pueda dar grandes rendimientos a sus jugadores. Fue que específicamente para este enfrentamiento encontraba a dos equipos con un gran rendimiento, teniendo en cuenta si nos vamos a sus últimos 5 enfrentamientos, encontraríamos que eh, Girona con 5 victorias, una traducción de por qué ahora mismo es puntero de esta liga, y por un Athletic Club que contaba con 3 victorias, disculpe, una derrota y un empate. La verdad evidenciaba que el equipo era, tal vez no llegaba de la misma similitud a este gran equipo como lo es Girona, pero sí demostraba que siempre es capaz de afrontar victorias bastante difíciles y ante rivales bastante prometedores. Es con ello que, aunque no diríamos tampoco que fue uno de los mejores partidos, demostró tener grandes aptitudes de juego y es por ello que destacamos el gran rendimiento de estos dos equipos, que al final lo demostraron a través de su paridad para esta jornada número 14. Es con ello que ahora sí culminaríamos el análisis de la jornada número 14 de esta liga. La verdad es que bajo la proyección y las grandes características de juego de equipos como Real Madrid, digamos que hay bastante de lo que destacar. Lastimosamente trataremos de hacerlo más adelante, teniendo en cuenta las grandes características en las que, por ejemplo, ahora mismo jugadores como Rodrigo y Jude Bellingham serán piezas fundamentales para ver de qué es capaz el equipo. Tratamos de hacerle un pequeño paréntesis al inicio de este análisis, con la idea de poder alargarnos un poco más en otros análisis de otros equipos, ya que tal vez tratamos de generar un poco más de equilibrio, teniendo en cuenta que son 20 equipos en esta liga.
que tal vez puede llegar a ser un poco repetitivo el tener que hablar siempre de equipos como los que están en las primeras posiciones en la tabla, pero que aún así en los momentos y más adelante en futuras jornadas esperemos poder alargarnos un poco más ante grandes equipos como el de Carlo Ancelotti y asimismo poder contar con siempre grandes espectáculos que nos dan rédito a lo que es esta gran liga. Por ahora culminaríamos el análisis de esta jornada, esperando que les haya gustado y les haya entretenido como siempre. Por ahora, como último, realizaríamos este pequeño espacio en el que los invitaríamos a que, si están interesados en todo lo que nos dejan grandes competiciones como la liga y el análisis de todas sus estrellas y los mejores momentos que nos dejan cada una de sus jornadas, se pueden suscribir o seguirnos a través de las diferentes plataformas en las que elaboramos contenido, como YouTube, Twitch. Además de que a través de nuestras redes sociales poco a poco buscamos desarrollar este pequeño espacio informativo en el que, por ejemplo, también elaboramos o tratamos de informar en qué momento elaboramos y subimos contenido y además es fundamental para el desarrollo de este medio de comunicación, el poder generar un espacio un poco más informativo de todo lo que nos dejan cada una de estas jornadas. Es con ello que agradeceríamos continuamente el que puedan seguirnos y suscribirse a través de todas estas diferentes plataformas, cuyos enlaces se encontrarán en la descripción de cada una de las mismas. Al final, diríamos que todo está interconectado. Por ahora esto sería todo, esperando que como siempre les haya gustado, les haya entretenido, deseándoles como siempre que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Me despido, esperando volverlos a ver muy pronto. Muchas gracias.